la presentación ahorita, porque creo que la computadora no servía ahorita. En eso están. Sí, doctor, pero es el equipo, el que sigue del que está ahorita. Y falta terminar el Ahorita ya 2. el equipo 2 ya se los mandó. Ellos sí están listos ya con las diapositivas. Pero, El 3 es el que no los hemos podido enviar. bueno, pero el 2 no lo hemos visto o ya lo habíamos visto. En el 2 estás tú, Vania, ¿verdad? Sí, doctor, el equipo 2 aún no pasa a exponer. Bueno, ese ya la tengo. Bueno, entonces ahorita vamos a ir con el equipo 2. Ya están ahorita 17. Ayer se suscitaron algunos problemas, me decía el grupo A, de que los estaban sacando a cada rato sus mismos compañeros. No sabían quién, pero se ponen a jugar ahí. Entonces que los sacaban y los volvían a sacar y los volvían a sacar. Y de repente también no había buen audio, pero ya hice algunos cambios ahí para que no tenga nadie la facultad de sacar a otro compañero. Ahorita ya hay 25. Vamos a iniciar grabación. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Esta es, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Adelante, ¿quién va a empezar? Yo, doctor, disculpe, voy a tener la cámara apagada, es que se me traba un poco por el internet. Para que se pueda oír mi micrófono, voy a tener la cámara apagada. Sí. Ok, nosotros somos el equipo 2, vamos a hablar sobre el tema de ruido, y este equipo está compuesto por Pablo Cabrera, Manuel López, Ivania Lima y su servidora Grace Solís, y vamos a hablar sobre el tema de ruido. Bueno, para empezar, ¿qué es el ruido? En sí, el ruido pues es un sonido molesto que pues nosotros a veces percibimos o también pues algo que no es deseado y pues es generado por las actividades humanas que provoca efectos sobre nuestra salud o también sobre el bienestar de nuestra población. Las diferencias del ruido respecto a otros contaminantes pues es barato de producir y no va a necesitar pues o necesita, más bien dicho, muy poca energía para ser emitido. Bueno, para empezar, el ruido, como dice ahí, es uno de los peligros laborales más comunes. Existen aproximadamente 5,2 millones de trabajadores que son expuestos a niveles de ruido aún mayores en entornos de fabricación como empresas de agua, gas y electricidad. O sea, es donde más se representa que hay mucho ruido o que las personas están expuestas a mucho ruido en este tipo de empresas como agua, gas y electricidad. Y son expuestos inclusive a más de 90 decibelios de ruido. Una razón muy importante de la ausencia de programas de conservación de la audición y de control en este caso de ruido, es que pues lamentablemente el ruido suele aceptarse como en este caso un mal necesario.
O sea, las personas empiezan a decir, no, pues es que es parte del negocio o es parte de pues algo inevitable de nuestro trabajo, inclusive en el ámbito industrial. En sí el ruido peligroso, el que nosotros podríamos considerar ruido peligroso, no va a derramar sangre, no va a romper huesos, o no va a haber, o no da mal, más bien dicho, no da mal aspecto a los tejidos, y los trabajadores pues pueden aguantar los primeros días o semanas de exposición a este tipo de ruido, y suelen tener la sensación de haberse acostumbrado, entre comillas podríamos decirlo, que dicen ellos que se acostumbran al ruido, pero más bien dicho, lo más probable es que se hayan comenzado, que hayan comenzado a sufrir lo que es una pérdida temporal de la audición. Esto pues va a disminuir su sensibilidad auditiva durante su periodo de trabajo. Y pues a menudo ya cuando ellos están en casa o en su hogar, pues ya empiezan también a percibir o a tener una pérdida temporal de la audición. Y pues esta pérdida va a avanzar, digámoslo así, de manera insidiosa, ya que va a aumentar gradualmente a lo largo de los meses o de los años, y pasa en gran medida pues inadvertida hasta que alcanza ahora sí proporciones que discapacitan a las personas. ¿Puede cambiarle, por favor? Bueno, en el alcance de la exposición al ruido, como ya mencioné, el ruido pues es especialmente imperante en las industrias de fabricación. Se cree, o más bien dicho, en el Departamento, de Trabajo de Estados Unidos, pues se ha calculado que el 19,3% de los trabajadores o de las personas que trabajan, como mencioné, en empresas de agua, de gas y de electricidad, se ven expuestas a niveles medios de ruido de 90 decibelios o inclusive hasta más. Y pues estas estimaciones deben ser, más bien dicho, típicas del porcentaje de trabajadores que son expuestos a niveles peligrosos de ruido en otras naciones. O sea que en otras naciones este tipo o nivel de ruido que viene siendo los 90 decibelios, en otras naciones lo consideran peligrosos. Y bueno, es probable que los niveles pues sean mayores en países pues menos desarrollados, donde no se va a utilizar los controles técnicos. ¿Pueden hacer, por favor? ¿Le puede regresar, por favor, doctor? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Le puede regresar tantito, por favor? Es que acá tengo un ruido de unos albañiles. Bueno, ya para finalizar, o sea que en países menos desarrollados los niveles pues de exposición pueden ser algo inferiores, y bueno, en países con programas de control del ruido pues más rigurosos son como Alemania o Estados Unidos o escandinavos. O sea, son países que controlan mejor el nivel de ruido en sus trabajadores. ¿Puede cambiarle? Bueno, los efectos del ruido. La pérdida, en este caso, de la capacidad auditiva que presentan pues las personas o los trabajadores, nosotros debemos considerar lo que pues es el efecto perjudicial en este caso del ruido, pues que más conocemos, y probablemente el que es más grave, pero pues no es el único que afecta en sí nuestro organismo. O sea, hay otros, pero en sí se le conoce como el más grave. Uno de ellos pues es el deterioro auditivo, que pues a menudo lo subestimamos, porque pues en sí no va a provocar efectos visibles que nosotros podamos percibir, y en la mayoría de los casos tampoco provoca dolor. Solo pues se produce como una pérdida de comunicación gradual y progresiva con familiares o con sus amigos, y bueno, también produce una pérdida de sensibilidad a los sonidos del entorno, como podría ser, no sé, el canto de los pájaros o inclusive la música. Estas pérdidas pueden ser graduales, que pasan inadvertidas, hasta que el deterioro pues resulta ahora sí discapacitante para la persona. La primera que aparece suele ser que las demás personas, familiares, amigos, parecen que no hablan tan claramente como solían hacer. La persona afectada pues tiene que pedir a los demás, a los de su entorno, que le repitan las cosas, y a menudo pues se
se observa cómo pues las personas, sus amigos, sus familiares pues se molestan por su aparente falta, en este caso, de consideración. Muchas veces estas personas tienen que pedirle a sus familiares o amigos, por ejemplo, cosas que le repitan, como mencioné estas cosas, y a veces les dicen de que no me guste o te oigo, pero a veces dicen también que no entiendo lo que dices. Pero es que todo esto es por el deterioro auditivo que empiezan a padecer estas personas. Y bueno, a menudo que aumenta la pérdida auditiva, el afectado pues también comienza muchas veces a retraerse de las relaciones sociales. Bueno, el deterioro auditivo de origen laboral pues suele considerarse como una enfermedad laboral, o sea, no una lesión, porque pues su progresión es gradual. Es muy raro que se produzca una pérdida auditiva, o sea, así de rápido, o sea, inmediata, y que sea permanente, en este caso por un efecto de incidente ensordecedor, perdón. En este caso podría ser un ejemplo, una explosión o un proceso muy, muy ruidoso que haya padecido, no sé, en su trabajo. Un ejemplo también podría ser como el trabajo que hacen a veces con el acero o el metal. Y bueno, en tales casos se entiende que se trata de una lesión y se habla de un traumatismo acústico. Lo habitual, como ya expliqué, o sea, es que se produzca una lenta disminución de la capacidad auditiva a lo largo de meses o de años, y el grado de deterioro dependerá en sí del nivel del ruido o de la duración de la exposición, y también pues de la sensibilidad del trabajador en cuestión. El ruido de impulso, como el producido por las armas de fuego o la estampación de metal, también perjudica la audición de los trabajadores. El grado de daño pues dependerá en sí del nivel y de la duración del impulso, y puede empeorar pues si existe un ruido que siempre está, o sea, constante o continuado de fondo. También el último punto pues es que la pérdida auditiva provocada por el ruido pues suele ser al principio temporal. Sí, cuando el trabajador está en jornada laboral, está en una jornada ruidosa, pues el oído empieza como a fatigarse o a cansarse, y el trabajador pues experimenta lo que es una reducción de la capacidad auditiva, conocida como desviación temporal del umbral, que abreviado es TTS. Y bueno, entre el final de su turno de la persona y al principio pues experimenta esto, lo que acabo de mencionar, que es la reducción de su capacidad auditiva, pero a menudo parte de la pérdida pues va a persistir tras días o meses o inclusive años de que esté siempre exponiéndose a ese tipo de ruido, y da lugar a efectos pues que son permanentes. ¿Se puede cambiar, por favor? Bueno, las molestias. Bueno, aunque el término molestias suele relacionarse más con los problemas de ruido, en este caso de carácter comunitario, como los que se plantean o los que podemos ver en aeropuertos o en las pistas de carreras, también los trabajadores industriales, o sea, por ejemplo, las fábricas, pueden sentirse molestos o irritados pues por el ruido de su lugar de trabajo. En fiestas, bueno, a veces me han dicho, esta versión es tan fuerte que impulsa a las personas o a los trabajadores a buscar o empleo en otro lugar, en otra parte, y bueno, muchas veces existe de que no encuentran trabajo. Muchas veces también las personas suelen entrar como que en un periodo de adaptación, y la mayoría de ellos pues no parecen sentirse molestos, inclusive con el ruido pues alrededor, pero posiblemente empiezan a sentirse fatigados o son muy irritables, inclusive algunos presentan insomnio. En fiesta de adaptación pues sería mucho mejor si a las personas o a los trabajadores se les diera el equipo necesario, o sea, si se equipa a los trabajadores, en este caso jóvenes, con pues, protectores adecuados desde el principio, desde que empiezan a trabajar, hasta, o sea, antes de que haya algo perjudicial como la pérdida auditiva de las personas. En los efectos extraauditivos, como factor de estrés biológico, pues el ruido va a afectar a todo el sistema fisiológico, o sea, nuestro cuerpo, y actúa de la misma manera que otros factores de estrés, pero en sí
perdón, haciendo que el cuerpo responda de un modo que pues puede ser perjudicial a largo plazo. La mayoría en sí de esos efectos pues parecen ser transitorios, pero con la exposición continuada algunos han demostrado ser crónicos. Las pruebas son probablemente más claras en el caso pues, de los efectos cardiovasculares, como el aumento en este caso sería de la presión arterial o los cambios en la química sanguínea. Los estudios de la química sanguínea muestran aumentos, en este caso de las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, debido más que nada a la exposición del ruido. ¿Se puede cambiar, por favor? Bueno, y está la medición del ruido y evaluación de la exposición. Esto es importante ya que para prevenir los efectos perjudiciales que puede provocar el ruido, en este caso en los trabajadores, pues es preciso elegir con cuidado instrumentos, métodos, en este caso de medición, y procedimientos que nos permitan a nosotros evaluar el ruido al que se ven expuestos las personas. Es también importante que nosotros también evaluemos los diferentes tipos de ruido, como bien vendría siendo el continuo, el intermitente o el impulso, y distinguir los ambientes ruidosos en los que se encuentran. Los principales objetivos de la medición del ruido en ambientes laborales pues son identificar a los trabajadores sometidos a exposiciones excesivas y cuantificar estas. También es importante valorar la necesidad de implantar controles técnicos del ruido y demás tipos de control indicados. Y bueno, hay que también tener en cuenta que otras aplicaciones de medición de ruido pues son la evaluación de la eficacia, en este caso de determinados controles del ruido, y la determinación de los niveles de ruido de fondo en las cabinas. Es muy importante tener todo esto en cuenta para que así los trabajadores tengan una buena experiencia laboral y no se afecte su salud. Así le voy a dejar el lugar a mi compañera que va a seguir explicando. Ok, bueno, seguimos con los instrumentos de medición. Estos instrumentos pueden ser lo que es el sonómetros y dosinómetros o equipos auxiliares. Lo más común que vamos a ver son los sonómetros, que son esos aparatos que están ahí en la imagen. Esos son los que más se utilizan para medir lo que es la intensidad del sonido. Los sonómetros son es un instrumento electrónico que consta de un micrófono, un amplificador, varios filtros, circuitos de elevación al cuadrado, promediador exponencial, medidor de calibración en decibelios. Y va a haber de 3 tipos, van a ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los más utilizados van a ser los de tipo 2 y tipo 3. Esos son los que más vamos a encontrar. Y aquí en lo que es en esta zona, como es muy industrial, vamos a encontrar esto muy frecuentemente en lo que son las maquiladoras. La mayoría de las maquiladoras hacen mediciones con estos instrumentos para verificar qué tanto ruido hay dentro del área de trabajo. Son dispositivos de ponderación de frecuencia, permiten el paso de la mayoría de las frecuencias discriminando a otras. Esto quiere decir que simplemente va a identificar lo que es el ruido que daña al personal que se encuentra laborando. ¿Puede cambiar, por favor? Los métodos de medida, en estos métodos se va a evaluar lo que es el riesgo de deterioro auditivo, tipos de controles técnicos apropiados y su necesidad, compatibilidad de la carga del ruido con el tipo de trabajo y el nivel de ruido de fondo. O sea que va a medir cualquier tipo de ruido que se encuentre en el área de trabajo. Y se van a hacer 3 tipos de medición, que va a ser de control, de ingeniería y de precisión. El de control, la medición del ruido con un sonómetro de la zona de trabajo. Eso simplemente es en el área en el área que se encuentra el trabajador. De ingeniería es útil para evaluar la interferencia con la comunicación hablada, calculando los niveles de interferencia conversacional. Lo que es de ingeniería se mide lo que es en el área de trabajo mucho más grande y se evalúa lo que es el riesgo que tienen los trabajadores al contar con máquinas o con alguna especie de ruido que sea muy fuerte. Y la de precisión es más minuciosa, que se encarga de medir cualquier tipo de ruido que se encuentre muy cerca del trabajador. ¿Puede cambiar?
Bueno, la evaluación de la exposición de la exposición del trabajo, al realizar la medición, se debe de hacer con el sonómetro a una distancia no muy alejada del trabajador cuando es una medición de control. Y la exposición máxima no debe estar más allá de los 80 o de los 90 decibelios. Es en este rango en el cual se debe de mantener. Si sobrepasa, el trabajador va a requerir algún tipo de protección auditiva, más allá de unos simples audífonos. ¿Sí? Bueno, las técnicas de control del ruido, pues son técnicas, por así decirlo, aparentemente sencillas. Lo primordial es la adquisición de productos sin ruido. Ahorita en la actualidad las máquinas o los instrumentos de trabajo que se utilizan dentro del área industrial, pues son máquinas que no hacen tanto ruido o que no causan mucho daño auditivo. Esto se tiene que tomar en cuenta para que el trabajador pueda realizar su labor adecuadamente. La identificación del origen del ruido, ya sea impactos mecánicos, circulación de líquidos, circulación de aire, superficie vibratoria de una máquina o el producto de fabricación. En algunas partes lo que es el ruido no es tanto, pero la vibración que causan las máquinas es demasiado y es lo que causa mucha molestia. También se deben de utilizar lo que son materiales aislantes para tratar de aislar lo más que se pueda el ruido de estas máquinas. ¿Sí? Y bueno, la identificación de la fuente de ruido es medir el espectro de frecuencia y representar los datos gráficamente. Medir el nivel sonoro de función del tiempo, comparar los datos de frecuencia con equipos o líneas de producción similares, aislar componentes controles o temporales. Aquí pues es muy importante identificar cuáles son las fuentes del ruido o cuáles son las fuentes más grandes de ruido que se producen dentro del área laboral. Esto va a ayudar a tratar de reducirlo o a tratar de cambiarlo, evitando lo que es el daño auditivo para el trabajo. ¿Y va a continuar mi compañero? Bueno, lo siguiente sería la selección de las opciones apropiadas de control de ruido. Lo primero, pues como dijo el compañero, va a ser identificar lo que es la fuente del ruido y cómo se propaga. Después de esto, para encontrar una solución, pues primeramente podría ser que solucionando alguna de estas dos, ya sea el origen o sea la propagación, pues se arregle, ¿verdad? Esto. Más sin embargo, pues nos menciona que lo ideal sería que se fuera principalmente contra lo que es la fuente del ruido, que se atenuara el sonido y pues ya arreglar el problema. Cuando no se puede, entonces vamos con lo que es la propagación del ruido. Para esto pueden utilizarse ciertos mecanismos. ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? Una de ellas pues, son los herramientas acústicos, que son instrumentos utilizados para aislar o atenuar el nivel sonoro de un determinado espacio. Tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo las dimensiones. Aquí no hay un registro de un tamaño específico, más sin embargo dice que entre más grande sea, pues mejor funciona. Las paredes del cerramiento, la reducción del ruido dependerá del material que se va a utilizar para construirlos y del hermético que sea. En la absorción, nos menciona que es conveniente forrar la estructura interna con materiales acústicamente absorbentes. Esto, pues un ejemplo serían como las esponjas o cosas así. El aislamiento del cerramiento va a ser importante que se mantenga separado de la fuente del ruido para así evitar alguna vibración y pues que ésta se propague por todo el cerramiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los programas de conservación de la audición, bueno, el objetivo de estos va a ser evitar la pérdida auditiva provocada por la exposición peligrosa al ruido en lugar del trabajo. Aquí va a actuar principalmente pues, los trabajadores
que con la ayuda del programa pues van a modificar las prácticas y van a adaptar la información que se les ha dado para poder así prevenir lo que es la exposición peligrosa al ruido. Y pues un objetivo secundario va a ser que van a propagar esta misma información hacia demás campos para así pues evitar que haya pérdida auditiva entre las demás personas. Siguiente objetivo, por favor. En el beneficio de la conservación de la audición, esto va a ser mutuo tanto para el trabajador como para la empresa, debido a que pues el trabajador va a tener una mejor calidad de vida, debido pues a que va a conservar lo que es su audición, y pues la empresa pues va a tener un trabajador sano, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos menciona las fases del programa de la propagación de la conservación auditiva, perdón, que se va a dividir en varios puntos. Uno de ellos va a ser la determinación de la exposición al ruido y los controles técnicos y administrativos del ruido. Aquí nos va a hablar principalmente de que se van a identificar las áreas de ruido y su propagación en sí, y pues se le va a informar al personal en qué áreas tendrían que ponerse el equipo de protección. Después viene pues lo que es la formación y la motivación. Aquí pues se le informa al personal acerca de la pérdida auditiva y los beneficios que tiene la conservación de esta, además de que se le va a explicar cómo funcionan los diferentes protectores y el cuarto es la protección auditiva. Aquí ya pues se les va a proporcionar específicamente a cada trabajador un método de protección. Se le va a enseñar cómo utilizarlo según las necesidades que tenga cada área, y así como pues cómo han de cuidarlo, cómo cada cuánto se tiene que cambiar, entre otras cosas. También pues está la evaluación audiométricas, que viene un poquito más adelante, la evaluación misma del programa y el mantenimiento del registro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la determinación de la exposición del ruido, como ya mencionaba mi compañero, pues va a medir por medio de lo que es el sonómetro y los dosímetros, que se van a utilizar para medir los niveles de ruido en el lugar de trabajo y calcular la exposición de los trabajadores al ruido para determinar si se necesita un programa. Pues aquí los resultados de van a identificar qué trabajadores van a ser incluidos al programa de conservación auditiva, en qué áreas va a exigirse más el uso estricto de lo que es los protectores auditivos y qué protectores auditivos se van a usar en esas zonas. Siguiente, por favor. Y ya por último, pues la protección auditiva. Aquí pues la empresa va a proporcionar a los empleados los que son los protectores auditivos, ya sean tapones, orejeras o dispositivos semicertados, para que pues los lleven mientras estén expuestos a zonas donde hay alto ruido. Y bueno, como no se han desarrollado controles técnicos del ruido, para muchos tipos de equipos industriales, los protectores auditivos ahorita pues es lo mejor que se puede utilizar para protegerse, por así decirlo. Siguiente, por favor. Bueno, empezando por lo que es la evaluación del programa. Bueno, tenemos lo que es a la persona clave. Para que el programa funcione eficazmente se necesita que esté bajo la supervisión de lo que es una persona responsable. Esta debe de estar a cargo de lo que es una sola persona, ya que a medida que aumenta el tamaño de la organización, personas de lo que son diferentes departamentos, como lo que es el personal de seguridad,
el personal médico o lo que son los supervisores de producción que participan en el programa, suele resultar difícil poder coordinarlos a todos juntos. Entonces, y puede ser posible a menos que una persona clave pueda supervisar lo que es todo el programa. Esta persona debe de estar siempre accesible e interesada en los comentarios o quejas que pueden mejorar el programa. No debe de optar una actitud distante que solo esté en su área, sino que también debe de pasar el tiempo en los talleres de producción o en cualquier lugar donde estén los trabajadores, esto con el fin de resolver problemas o evitarlos. Es importante hacer que haya la colaboración de lo que son todos los trabajadores, ya que nos suelen decir a veces lo que sienten en sus molestias por temor a que se les lleguen a acusar de débiles o que lo toman, como mencionó mi compañera anteriormente, un mal necesario que ya es parte del trabajo. Las funciones y comunicaciones activas, los principales miembros deben de estarse reuniendo regularmente para poder examinar los procesos del programa y lo importante es asegurarse que todos cumplan sus acciones y sus obligaciones. Entonces, el éxito depende de lo que es desde el jefe al trabajador que apenas está siendo contratado. Todos deben de participar con el fin de ayudar a prevenir que se afecte la salud de los trabajadores. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los protectores auditivos. En se deben de cumplir lo que son 2 características del programa para que sea eficaz en cuestión de este apartado, como lo que es una estricta imposición de la utilización de los protectores auditivos. Esta debe de ser una obligación y no solo una política. ¿Por qué? Porque puede ser pasada por alto por los trabajadores. Y la segunda es que hay una disponibilidad de los protectores. La limitación de las influencias externas sobre el programa de conservación de la audición nos menciona que es importante que la persona clave, como lo mencioné anteriormente, debe mantener un control estricto sobre los servicios prestados por lo que son asesores externos o contratistas. En el libro menciona que por experiencia se indica que es difícil poder mantener un programa que dependa de estos contratistas, ya que, como pueden ver ahí en las diapositivas, se muestran algunas causas comunes de ineficiencia del programa, como es la comunicación y coordinación inadecuada entre el personal del programa, una utilización de información insuficiente o errónea para la toma de decisiones, un surtido inadecuado de protectores en el almacén y no utilizar los datos audiométricos para evaluar la eficacia del programa. También es importante que se le dé a la persona clave total autoridad para poder hacer posible todos los cambios y ayudar en sí a los trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que son las normas y reglamentaciones, que mencionaré la definición de cada una. La norma, es un conjunto de reglas o directrices codificadas, pero que puede elaborarse bajo los auspicios de un programa de consenso, como la Organización Internacional de Normalización, que la mencionaré un poquito más adelante. La legislación, nos consta de leyes prescritas por autoridades legislativas o gobiernos locales. Siguiente, por favor. Bueno, lo que son las normas y reglamentaciones, tenemos las normas de consenso, que esta es una de las normas más utilizadas en lo que es el tema del ruido, la cual es la Organización Internacional de Normalización de 1999, o sus abreviaturas en inglés, que es ISO, que es la llamada acústica, que esta nos habla de la determinación de la exposición al ruido en el trabajo y estimación del deterioro auditivo por ruido. La Organización Internacional de la Normalización, esta es una organización no gubernamental que promueve lo que es el desarrollo y la implementación de normas a lo que es a nivel internacional, tanto de fabricación como de servicio.
tiene como objetivo brindar lo que son las herramientas para facilitar lo que son las transacciones a nivel internacional de servicios como tecnología o los desarrollos científicos. En los criterios de riesgo o daño, pues este es un término que se refiere al deterioro auditivo derivado de diversos niveles de ruido. La presentación de los criterios de riesgo y daño suele presentarse de dos maneras. La primera es por desviación permanente del umbral inducido por ruido y la segunda es por riesgo porcentual, que este es el porcentaje de una población con el cierto grado de deterioro auditivo inducido por ruido. Después de restar lo que es el porcentaje de la población no expuesta a ruido en el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos lo que es la norma oficial mexicana, la NOM 011 STPS de 2001, que esta tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de la conservación de la audición. Como habían mencionado mis compañeros, los sonidos de más de 85 decibeles pueden ser peligrosos en el caso de lo que es una exposición prolongada. Esta norma Esta es una norma que rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista una exposición del trabajador al ruido. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos presenta lo que son las obligaciones de tanto del patrón como de los trabajadores. La del patrón es que deben demostrar a la autoridad del trabajo cuando éste se le solicite toda la documentación que la norma le obligue a poseer o elaborar. Debe contar con el reconocimiento y la evaluación del centro de trabajo donde hayan trabajadores cuyo nivel sonoro sea igual o superior, como había mencionado, a 80 decibelios. También es importante que se deben de implantar, conservar y sobre todo mantener actualizado el programa de conservación de la audición en las áreas donde los trabajadores estén expuestos a niveles de 85 decibelios o más. Se debe verificar que ningún trabajador se esté exponiendo a ruidos mayores de los límites permisibles de estos mismos. Se debe proporcionar el equipo de protección personal auditivo a todos los trabajadores que en sus áreas estén expuestos a niveles de 85 decibelios o más. También se debe de vigilar constantemente lo que es la salud de los trabajadores expuestos a este ruido e informarles sobre todo sus resultados. Siguiente, por favor. Las obligaciones del trabajador, como ya lo había mencionado, es que deben de colaborar en los procedimientos de evaluación y deben de observar las medidas que el programa menciona. Deben de someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa y utilizar el equipo de protección personal auditivo, así como su mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y las limitaciones. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos lo que son los límites máximos permisibles de exposición al ruido. Si el nivel de exposición al ruido está entre los 90 y 105 decibelios, se debe de calcular con la siguiente ecuación que podemos ver ahí en las diapositivas, que esta nos sirve para saber el tiempo máximo de exposición que deben de tener. En el cuadro tenemos lo que es la abreviatura NER, que quiere decir el nivel de exposición al ruido, y la abreviatura de TMPE, que es el tiempo máximo permisible de exposición de cada decibelio. Cuando el nivel de exposición al ruido es superior a los 105 decibelios, se debe implementar una o más medidas de mantenimiento preventivo o sustitutivo o modificar lo que son los equipos, así como se debe tener una adecuada distribución
planificada de lo que es del equipo en la planta. Y en la tabla, pues, como ya mencioné, se ven lo que son los límites, que de 90 decibelios deben tener un tiempo máximo de 8 horas, de los 93 deben de tener un tiempo máximo de 4 horas, de 96 decibelios deben de ser 2 horas como máximo, de 99 1 hora, de 102 de media hora y de 105 15 horas. De acuerdo al tiempo prolongado que estén, es el daño que se le va a hacer al trabajador. Y ya sería todo de nuestro tema. Ándele muy bien. ¿Ahí están o no están? Sí, doctor. Porque no los veo de repente. Bueno, muy bien. Si quieren, ustedes hablaron de la norma 011 porque en los otros salones no hicieron eso porque metían de lo de España, que es reales decretos, pero cuando vean normatividad ahí en los temas que sea normatividad de España, eso no lo pongan. Y aquí estuvo muy bien que hablaran. Hablando de ruido, ahí pueden oír un ruido, que son unos albañiles que andan aquí enseguida. Entonces, el ruido es cuando se interrumpe una comunicación entre dos personas o entre un grupo. Porque es como cuando ustedes van a un antro y está la música a todo volumen, pero no pueden platicar. Entonces, eso es ruido para ustedes, porque ustedes quieren platicar con la persona que está enfrente y la música no los deja. Entonces, eso es ruido también, aunque sea música. O sea, el ruido es la interrupción entre un sistema de comunicación. Puede ser una música muy bonita que te guste, pero si tú no estás interesado en eso, pues es ruido para ti, ¿verdad? Bueno, aparte del ruido, ya saben que no nada más se da en la industria, se da, hay contaminación de ruido en muchas partes. Pues algo muy grande sería en los aeropuertos, ¿verdad? Pero no sé si han visto en algunos aeropuertos grandes, tienen desviación, tienen barreras, porque imagínense la gente que vive ahí alrededor, estar oyendo siempre las turbinas que hacen un ruidazo tremendo. Y así en diferentes partes hay gente que pues le gusta oír, inclusive en su vehículo traen el volumen demasiado alta, como que quieren que todo el mundo oiga lo que ellos van oyendo, y pues eso es contaminación de ruido para otras personas. Bueno, son muchas cosas, pero ya tienen una idea ustedes con esto. Por ahí les hablaré yo algo más. Entonces continuamos pasado mañana, el viernes, con higiene, con el equipo 3. Cuídense. Está bien, doctor. Ándeles, hasta luego, nos vemos. Ya nos vemos. Ver.